Buenos días de nuevo a todos los que llegasteis durante el culto. Nos agradezco las oraciones de las hermanas que pedían por este momento también para abrir la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en una carta, en una epístola que fue escrita por Pablo, y esta se encuentra en Efesios. Así que os voy a pedir que podáis coger una Biblia en mano y podáis vosotros mismos comprobar que lo que estamos leyendo realmente es la palabra de Dios, una vez más, en esta mañana. Mientras buscáis capítulo 3 de Efesios, quiero lanzaros una pregunta. Cuando acabéis de encontrarlo, lo voy a hacer aleatoriamente, a ver qué sale de esto. Ana Turcios, te ha tocado. ¿Me puedes decir cuáles son tus raíces? ¿Tus raíces? ¿Perdón? Tus padres. Muy bien. Fran, ¿tú qué dirías que son tus raíces? Tu esposa y tu hija. Bien, bien. ¿Alguien más se atreve? Rodrigo Caicedo, ¿cuáles son tus raíces, Rodrigo? Jesucristo, vaya. Bueno, han habido respuestas variopintas, no voy a seguir, pero yo cuando me han preguntado, o yo he escuchado a otros, no sé si te ha pasado a ti, cuando preguntas, ¿cuáles son tus raíces? O uno propiamente lo expresa. Mis raíces son, normalmente, no sé si alguien está hablando o no, normalmente uno hace referencia de dónde es, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Coincidís conmigo? Pero casualmente he hecho a 3 personas y nadie ha respondido esto. Bueno, esto era simplemente una ilustración. Esta mañana quería ¿podéis bajar un pelín el micro? Creo que se acopla un poquito. Yo quería esta mañana poder tratar algo que Pablo, en este capítulo 3 de Efesios, menciona. Y menciona, yo le he puesto el título a esta predicación, que es Echando raíces profundas. Si buscas en el capítulo 3, vamos a leer unos versículos que van del 14 al 21. Pero antes de leerlo, quiero simplemente hacer una breve introducción. La epístola a los Efesios es la carta, algunos dicen que es la carta reina de las epístolas. Y parece ser que esta carta fue escrita, esta epístola fue escrita por Pablo, más o menos sobre el año 60-61 después de Cristo. Coincidía con el primer encarcelamiento romano que Pablo evidentemente sufrió. Juntamente con la epístola a los Efesios, es decir, la carta que fue escrita a una incipiente, a una joven iglesia que estaba situada en Éfeso. Éfeso era en los años 60 después de Cristo, era una ciudad cosmopolita, una ciudad próspera, tenía puerto y había un gran movimiento comercial, con lo cual era un lugar súper estratégico. Allí había una iglesia que había comenzado, muy jovencita, llevaba, cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia en aquella ciudad. Pero fíjate, la importancia de esta carta escrita por Pablo va mucho más allá podríamos decir, de la excelencia literaria o moral que se desprende en el escrito, sino que estriba en el valor actual y perenne del mensaje a esa joven iglesia que estábamos mencionando. Es decir, que a pesar de que hace casi 2000 años fue escrita a esa iglesia, el mensaje que fue allí descrito es un mensaje actual para la iglesia hoy. Esta epístola en aquel momento sirvió como norte y horizonte donde mirar
y orientarse en medio de corrientes paganas es diferente a ahora. No vamos a contextualizar, a profundizar en el contexto de aquel momento, pero igual que ocurre hoy por hoy en donde estamos viviendo, en el mundo que estamos viviendo. De un gnosticismo incipiente, tremendamente incipiente en aquel momento. Y quizá los últimos coletazos de un judaísmo palestino moribundo, podríamos decir. Esta epístola a la iglesia de Éfeso proporciona una visión, casi podríamos decir certera, de qué es y cómo hay que seguir adelante con la comisión que el Señor Jesús dejó a cada creyente. Y la misión de la iglesia, en medio de las influencias inmorales, malsanas de la decadente sociedad occidental. Esta mañana veía brevemente el programa de Buenas Noticias y acto seguido había un anuncio, en las noticias, cambiando el canal y escuchando las noticias del día, de un festival que Barcelona es puntera, absolutamente denigrante, depravado, absolutamente inmoral, pero que esto, de puertas afuera, si me atrevo a decirlo, igual o me llevo alguna caricia o incluso me pueden tratar de homófobo. Esta es nuestra sociedad hoy. En aquel momento Pablo escribe, y escribe en ese contexto también. Hay una insistencia en la epístola que tiene que ver sobre la puesta en práctica de lo que se cree en diversas relaciones humanas. Viene a ser el correctivo ideal a una de las amenazas más peligrosas del cristianismo contemporáneo. ¿Sabes cuál es? La dicotomía que existe entre la doctrina y la práctica. Mira, la palabra de Dios no está simplemente con el objeto de conocimiento. Podemos caer en el gran error de pensar que la Biblia simplemente es un manual doctrinal, que no lleva a nada más, o que me compromete en poco. Absolutamente un error. Querido que estás esta mañana aquí, la Biblia tiene que ver con el conocimiento y la práctica. Absolutamente. Cuando yo me presento delante de la palabra de Dios, si algo el Espíritu Santo por medio de su palabra no hace cambiar en mi interior, de nada sirve. El conocimiento es conocimiento. Pero no lleva a nada más, absolutamente nada más. ¿Quién opera a través de la palabra de Dios? Su Espíritu. Y es el Espíritu Santo que tiene poder actúa en mí. Pero vamos a ver acerca del poder. Porque hablamos del poder, esta mañana cantábamos, no es con espada ni con ejército, más con tu Santo Espíritu. La hermana se emocionaba orando al Señor y reconociendo esto de forma pública. Pero mira, ¿sabes una cosa? La palabra de Dios no se queda solo en la evidencia de que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen poder. No se queda solo en esto. Y lo vamos a ver en este texto. La palabra de Dios no tiene como fin el conocimiento sin más, sino la vida del hombre fundamentada y en una carrera de transformación constante y a través de Cristo. El que piensa de otra forma o está despistado de otra forma está absolutamente en un grave error. Ese error puede evidenciar, quizá, que si no hay ese constante crecimiento, esa constante carrera de transformación en mi interior, quizá no ha habido ese nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento nos lleva a esto. Es así. El propósito general de esta epístola está enmarcada en el propósito eterno de Dios en Cristo y surgen preciosas doctrinas para el creyente y estas exigen frutos de justicia, de pureza y de amor, que son propios de los hijos de la luz. Si tú has nacido de nuevo, me identifica la palabra de Dios que soy hijo de la luz. Hijo de la luz quiere decir que da luz a su alrededor. No propia, es un reflejo de la luz verdadera, Cristo Jesús.
El tema general es Cristo y su Iglesia en el centro del plan de Dios. Como habíamos apuntado, se puede diferenciar dos partes en la epístola a los Efesios. La primera parte se enmarca más o menos del capítulo 1 a mitad más o menos del capítulo 16. Aquí nos está hablando la parte doctrinal, es decir, el propósito eterno de Dios en Cristo. Pero luego, a partir de la mitad de ese capítulo 4 hasta el capítulo 6:20, dejando aparte las últimas salutaciones de Pablo, nos está hablando de esa parte práctica. La conducta de los ciudadanos del cielo en el mundo. Los primeros hablan del propósito eterno de Dios en Cristo, pero luego la práctica habla de la conducta de los ciudadanos. ¿Tú eres ciudadano en Cristo? Si tú eres ciudadano, Pablo escribe directamente en estos capítulos acerca de tu conducta, de mi conducta, en relación a esa doctrina que Pablo asienta al principio de esa epístola. Vamos a centrar la reflexión esta mañana en la segunda oración que se dice de Pablo, que la primera, creo de memoria, que está en el primer capítulo de Efesios. Aquí es una oración que Pablo hace a cuentas de la iglesia en Éfeso. No vamos a leer, no vamos a ir al capítulo, no vamos a centrarnos en el texto que hemos referenciado. Dice el capítulo 3 del versículo 14 al 21. Palabra del Señor, dice así, por medio de Pablo. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 17. Para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, en otra versión dice, echaréis raíces profundas en el amor de Dios. Y sigue diciendo, en otra versión, y ella os mantendrán fuertes. En la versión que solemos leer en Reina Valera, a fin de que arraigados y cimentados, dice, en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Dicho de otra forma, que sobrepasa a cualquier conocimiento humano, para que seáis llenos, mira, de toda la plenitud de Dios. Puede parecer casi una repetición. Para que seáis llenos de toda, dice, la plenitud de Dios. Y acaba el versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, escucha, que actúa en nosotros. A Él, dice, sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, dice la palabra del Señor. En esta segunda oración que decíamos, que acabamos de leer de Pablo, vuelve al propósito original que vamos a ver. Pablo empieza haciendo una oración universal, pero fíjate, en esta ocasión la dirige al Padre. Lo hemos leído. En el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se está dirigiéndose al Padre mismo. El Padre pone su nombre, podríamos decir, sobre toda familia en los cielos y en la tierra que proceden de Él y reflejan la paternidad del Creador. Nos está hablando del Padre, el Creador de todas las cosas. Luego haremos mención de algo, pero estos 2-3 días anteriores, junto con mi esposa, podíamos estar en un lugar
en unos lugares donde estás más cerca de la creación de Dios con menos intervención del hombre o de la mujer. Voy a hacer una recomendación, pero si me permitís, haciendo un paréntesis. Si tienes algún recurso para pasar unos días de vacaciones, no te vayas al Caribe. Yo no tengo dinero para el Caribe. Si tú lo tienes, yo te voy a decir un sitio más barato y mucho más precioso. Vete a un lugar donde haya la menos intervención humana. Si tienes a alguien que es carne de tu carne, ves con ella o ves con él. Y si no, ves solo. Creo que es necesario que aquel que dice haber nacido de nuevo pueda desintoxicarse en algún momento de todo esto que nos rodea, porque nos despista absolutamente. Cierro el paréntesis. Esta familia que habla aquí Pablo se ha de tomar en el sentido más amplio, incluyendo a todos los hijos de Dios, tanto judíos como gentiles, proveyendo una completa redención y perdón a todos sus hijos en Cristo con un propósito que vamos a ver. Cada una de estas súplicas van estrechamente entrelazadas y apuntando todas a la sublime meta, que la vamos a considerar. Vamos a ver, hemos dicho que al principio que le poníamos el título de esta predicación como echando raíces profundas. Vamos a ver para qué, cómo se alcanza en una dirección y propósito y al final una meta final. Vamos a hablar para qué. No vamos a hablar, vamos a ver lo que dice Pablo. Habla en el versículo 16. Fíjate, hemos tomado referencia de ese Padre, al Padre como el creador de toda familia, que Él da un nombre a su propia creación, y en el versículo 16 hay que notar algo. Habla de que para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos, fíjate, con poder en el hombre interior por su Espíritu. El poder de Dios se queda solo manifestado en las tres personas de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Según dice Pablo, ese poder, por medio de Cristo que está en mí, por medio de su Espíritu, me da poder. Y yo digo, ¿cuántas veces no lo creo esto? ¿Cuántas veces no siento que no tengo poder? Que no hay el poder que yo quisiera. ¿Sabes? Cuando yo llego a esta situación, tengo que volver al origen para ver que cuando yo fracaso como hombre, estoy sintiendo la falta de capacidad de ese poder. Pero el poder no viene de ahí. El poder no viene de ahí. Vamos a ver, echando raíces profundas. Dice para qué. Una continua... Habla que para qué viene a decir que es mi vida sea un progreso, un crecer constante y poder en gracia y en conocimiento. Una continua, dice en el versículo 16, renovación a la imagen y semejanza de Cristo por medio del Espíritu Santo. Hay unos versículos, los voy a mencionar, algunos estáis tomando nota, leedlo en casa, por favor. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, del versículo 2 al 11, nos habla de cómo es ese progreso, cómo es ese crecer constante. Solo voy a leer en esa misma epístola de segunda de Pedro, que si quieres, y te pido que me acompañes, en el capítulo 3, un poco más adelante a ese primer capítulo, dice lo siguiente, segunda de Pedro, epístola de Pedro, habla casi de una forma paralela, como Pablo estaba diciendo, pero fíjate lo que dice en el versículo 18. Antes bien, el último versículo de esa carta, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, dice Jesucristo.
A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y un poco antes, en una epístola anterior, en el orden que tenemos, en 2 de Corintios, capítulo también 3, versículo 18, fíjate lo que dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros, habla la Iglesia, todos, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos, dice, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando está hablando esto de algo del futuro, ¿qué te parece? ¿Está hablando de algo que sucederá solo en un momento o está hablando de ahora, hoy, en este momento? La primera necesidad del creyente es que tenga capacitación espiritual para fortalecer, para robustecer la nueva naturaleza que hablábamos el último día, que le ha sido injertada o me ha sido injertada por la acción regeneradora del Espíritu de Dios. Un crecimiento a semejanza de nuestro cuerpo desde el momento que nacemos. Cuando uno nace, ¿qué es lo que sugiere inmediatamente? Un bebé cuando nace, que puede pesar de 2, en ámbitos normales, de 2 a 4 kilos, lo más inminente que ocurre es que crece, ¿no? ¿Sí o no? Si no crece, pasa algo tremendo. El crecimiento del creyente, no viene desde fuera hacia adentro. El crecimiento del creyente no viene desde fuera hacia adentro. Un mejorarse en lo externo para ir dominando el hombre interior. Muchos que dicen ser hijos de Dios, que son alimentados de forma externa, que pueden ser o podemos ser alimentados de forma externa, o simplemente el esfuerzo de mejorar lo externo para ir dominando mi propio interior. Al contrario, va desde dentro hacia afuera. Cuando uno crece, se ve el crecimiento desde mi interior hacia afuera, no al contrario. Y es algo elocuente, evidente. Hermano mío, hermana mía, si tú estás creciendo, si yo estoy creciendo, es una evidencia que se muestra desde mi interior y que exhala hacia los que están a mi alrededor. Yo puedo tener mucha teoría, mucho conocimiento, mucha doctrina en mi cabeza, muchos versículos, mucha palabra, pero el crecimiento que solo da Dios por medio de su Espíritu exhala desde mi interior, que yo no lo puedo explicar, pero que a los demás les queda absolutamente evidente. ¿Quién son los demás? Todos. No son mi familia, que los amo mucho y que soy el mejor padre, el mejor iba a decir abuelo, aún no soy, pero puedes ser tú, el mejor abuelo, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hermano. Habla a todo semejante que está a mi alrededor, aquel que yo me siento a veces incapaz de poder amar, pero que ese crecimiento en mi propio interior hace posible lo que aquello para mí no es posible. No sé si empieza la palabra del Señor a señalar algo en tu propio interior. Es la esfera desde dentro hacia afuera de la operación del Espíritu Santo en el hombre interior. Solo aquel que puede alcanzar el Espíritu Santo, mi hombre interior, con algo muy evidente, que se deleita en la ley de Dios. Dice en Romanos capítulo 7, versículo 22,
Romanos capítulo 7, versículo 22. Amo la ley de Dios, mira, dice, con todo mi corazón. Pero hay otro poder, fíjate. Estamos hablando de que Dios me da el poder en Cristo Jesús y exhala desde el crecimiento, desde mi propio interior hasta el exterior. Dios me da poder para ello, pero no está en mí. Pero fíjate lo que dice aquí Pablo. Dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder. ¿Os acordáis de esta vieja naturaleza, esa confrontación? Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra, dice, con mi mente. ¿Tú lo identificas esto? Mi vida sea un progreso, un crecer constante y poder en gracia y conocimiento. Hay otro para qué, que es la morada de Cristo en mi corazón, en la medida, dice Pablo, en la medida de mi confianza, dicho de otra forma, en la medida de mi fe. Es imposible que el poder de Dios se refleje desde mi interior hacia el exterior sin la fe. Es imposible. Esa confianza tiene un protagonista, que no soy yo justamente, que no soy yo. Dice al principio de ese versículo 17, dice así, para que habite Cristo por la fe en vuestros, dice, corazones. Hemos hablado de para qué. ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo se alcanza? Dice en el versículo 17, que hemos leído la primera parte, mira, a fin de que, arraigados y cimentados, dice, en amor. Decíamos que en otra versión habla de echaréis raíces profundas en el amor de Dios. Esto no es cualquier cosa. Hablamos del amor de Dios, amamos del amor el uno con el otro, el amor al prójimo, pero mira, cuando está hablando de esa progresión que debe de permanecer en mí, ese crecimiento, está hablando de que entonces echaré raíces profundas en el amor de Dios. El amor de Dios es inconmensurable, no se puede medir, no se puede ni entender, pero cuando uno puede echar raíces profundas para alcanzar el amor de Dios, su verdadero significado. Dice que, en esa versión dice de ese versículo 17, echaréis raíces profundas en el amor de Dios, y dice algo tremendo, y ella os mantendrán, dice, fuertes. Tengo unas fotos, quiero enseñaros unas fotos, a ver si aparece en la pantalla, no lo hemos probado, sí aparece. Quizá no se ve muy bien, esto es una foto tomada hace 2 días, el jueves pasado. Aquí hay una peculiaridad, no sé si tú lo puedes llegar a ver, no sé si estás viendo la imagen, pero ves aquí una gran roca. Esto no es una roca muy grande, ¿vale? No se ve por fuera, pero alrededor pues está igual que ese paisaje. Cuando mi esposa y yo caminábamos y sufríamos en algún momento caminando, estábamos a unos 2.600 metros de altitud y pudimos ver esto que nos dejó perplejos. Aquí en medio hay un abeto, pero tiene una particularidad. Tuvimos que ir a verlo porque nos sorprendió tanto que fuimos y rodeamos. Creo que se puede ver alguna imagen más. Esto es otra imagen, un poco más de cerca, esto un poco más de cerca, y no acabamos de ver si lo que estaba viendo nuestros ojos era verdad. Puedes dar la siguiente. Estábamos tomando la foto desde aquel lugar donde pasábamos y veíamos que este abeto estaba enraizado en medio de una gran roca.
No voy a hacer una ilustración de algo que la palabra de Dios no dice. Sí que habla de estar fundamentados en la roca y habla de aquel que está plantado junto a ríos de agua viva, etcétera, etcétera. Nos llamó tremendamente la atención. Un árbol que había nacido, había enraizado en medio de la roca. Esto lo vamos a guardar por mucho tiempo y vamos a recordar este texto en Efesios que Pablo en definitiva está hablando de que hay una parábola que habla que aquella semilla que fue plantada entre pedregales, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de esta parábola? Y dice que aquello no puede echar raíces. Aquí, habla de algo que enraizó y profundizó. Profundizó tanto que no nació en la roca, es imposible. Pero enraizó y llegó al lugar donde debía de proceder la persistencia. Fíjate, en medio de un lugar que puede ser hostil, absolutamente, el árbol permanece ahí absolutamente enclavado, majestuosamente enclavado. Me llevaba a pensar, cuando está hablando el apóstol Pablo acerca de ese conocimiento que me lleva a un crecimiento, y cuando habla de echando raíces profundas, podemos llegar a estar en una situación absolutamente que no da ni un duro por nosotros, que quizá todo lo que esté alrededor sea árido, pero la raíz va a llegar para que podamos, como está expresando aquí el apóstol, echar raíces profundas ¿en dónde? Esa es la cuestión. En el amor de Dios, y ellas, fíjate, hay una consecuencia, os mantendrán fuertes. ¿Qué te parece? Hermano, hermana, cuando llegue un momento que pienses, no puedo permanecer fuerte, lo que está a mi alrededor es árido, piensa a dónde Cristo te ha llevado. ¿Para qué? Lo hemos estado meditando. ¿Y cómo se alcanza? Las raíces profundas aseguran la fortaleza cuando las condiciones son hostiles o pueden parecer hostiles, como aquí vemos. Pero ¿todo esto para qué? Habla Pablo de que todo esto, podríamos decir, tiene una dirección, un propósito. Esto no es para que podamos observar que hay alguien que permanece con profundas raíces que pueden permanecerlo fuerte y poderlo incluso contemplar y llamarte la atención. No es para que tú o yo y tú podamos ser observados simplemente. Hay un propósito. Todo apunta en una dirección, todo apunta a un propósito. El versículo 18, fíjate lo que hemos leído. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Sabes quién son todos los santos? Todos los que se reúnen aquí o se reúnen en otro lugar, que han nacido de nuevo. Dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y dice el versículo 19, y de conocer el amor, dice, de Cristo. La comprensión y el conocimiento de las dimensiones infinitas del amor de Dios. Yo tengo que reconocer algo. Yo no tengo casi ni idea de la magnitud del amor de Dios. ¿Sabes cuándo lo puedo experimentar? Cuando mis raíces profundizan en aquel que lo ha dado todo, en aquel que es la esencia absoluta de ese amor. Entonces me doy cuenta cuán poco sé. Pero me capacita, me da poder para que no los demás me puedan contemplar, sino para que haya un testimonio de esos hijos de la luz que hablábamos al principio. En el versículo 19 al principio nos habla de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Sabes lo que habla? También de conocer
va en la dirección, primero, la comprensión y el conocimiento de las dimensiones del amor de Dios, que no nos lo vamos a acabar, pero quizá estoy absolutamente en lo más básico, en hablar solo de bla, bla, bla del amor de Dios, pero no llegar a nada más, no llegar a profundizar absolutamente de aquello que para nosotros es incomprensible. Pero mira, también va en esa dirección, conocer y disfrutar el amor de Dios. ¿Sabes cómo se disfruta? Dirás, ¿cómo? Es muy sencillo, amando a los demás. ¿Sabes a quién en concreto? A quien yo no puedo amar, a quien me es difícil, a quien me rebelo, a quien me ha hecho daño, a quien no puedo. Pero cuando las raíces profundizan en el conocimiento de esa anchura, de esa longitud, Dios me capacita para poder amar. Y amar en esa esencia extraordinaria que no está en mí y que no es mía. Y hay una tercera. Además de conocer y disfrutar del amor de Dios, porque cuando uno ama, disfruta. No conozco a nadie que pueda decir que ama y no disfrute. ¿Tú lo has pensado alguna vez? Es imposible. Cuando amas, disfrutas. Y me tengo que comer gazapos y disfruto. Entonces. Y habla de ser llenos de su plenitud. Dice en el versículo algo clave. Para que seáis llenos de toda la plenitud, dice, de Dios. Anhelando toda plenitud de Dios, o le viene a significar todo lo que Dios ha provisto para el hombre de la persona y la obra de su Hijo Jesucristo mediado por el Espíritu Santo. Y vamos a acabar con la meta final y la aplicación. La meta final está identificada en el versículo 20 y 21 que hemos leído. Mira, leemos de nuevo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Yo no sé si me he enterado de esto, pero dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, muchísimo más de lo que pueda pedir o incluso de lo que pueda entender. Según el poder que actúa ¿en dónde? En Jesús, en el Padre, en el Espíritu Santo. ¿En dónde dice? En ti, en mí. No es mi poder, pero actúa en mí. ¿Puedo tener ese poder? ¿Sí o no? Lo dice la palabra. Dice en el versículo 21, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La meta final, ¿sabes cuál es? El Padre reciba toda la gloria en la Iglesia. No os molestéis por anilla, no os molestéis en absoluto. Dice, el Padre reciba la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. En la Iglesia, aquí en Jaume Roig, en la Iglesia de las Corts, el Señor debe recibir toda la gloria. ¿Sabes cómo es? No viniendo aquí el domingo, poniendo cara de buenos chicos, vistiéndome más o menos bien. Yo solo me pongo colonia el domingo, no me pongo ningún día más. Intento venir muy agradablemente, poner cara de buena persona, tener buenos hábitos, saludar, dar abrazos, ahora que puedo. Pero mira, el poder de Dios no se van a manifestar absolutamente en nada de esto. Somos llamados para dar gloria a Dios. Cuando estamos reunidos y cuando no estamos reunidos, el poder de Dios se manifiesta desde mi interior hacia el exterior. Cuando estoy enraizado profundamente en el conocimiento del amor de Dios. El poder de Dios actúa en mí. Increíble, no lo sé, no lo entiendo, pero dice la palabra que actúa en mí. El versículo 20-21 es la doxología, podríamos decir, de la oración de Pablo. O dicho de otra forma, la adoración a Dios mismo por medio de la oración de Pablo.
Y hacemos la aplicación y con esto acabamos. Quizás el final sublime de la oración de Pablo nos lleva a un terreno que parece inalcanzable. ¿Te ha dado esa sensación? A mí me da la sensación a veces esto. Y cuando lo leo y lo reflexiono me da más la sensación. Quizá nos pudiera hacer sentir incapacitados para tal propósito, al conocer mi propia fragilidad traicionera de mi propio corazón. ¿Cuántas veces no fracaso en el día a día, en mi trato con los más cercanos, en que no alcanzo aquello que como decíamos hace 2 semanas, quiero hacer y no hago? Pero mira, la adoración a Dios, esa doxología de Pablo, que brota del corazón del mismo apóstol, nos enfrenta con algo más maravilloso aún. Dios, mira, escucha bien esto. Dios está dispuesto y puede hacer mucho más de lo que pienso o imagino en mí. No sé si esto quebranta o remueve algo en tu interior. Debemos anhelar echar raíces profundas. Las raíces profundas nos van a llevar a la esencia absoluta del amor de Dios. Va a ser de mi interior hacia el exterior, de aquel que a lo mejor yo amo y no me ama. De aquel que yo quiero amar y no me ama. Y entonces bajo los brazos y digo, Señor, ¿quién soy yo? Me tengo que arrodillar, como se arrodillaba Pablo, decía al principio, se arrodillaba porque hay algo clave en todo esto. Solo hay en un parámetro donde puede ser posible esto. Brenda, no os preocupéis tampoco, también vosotros no os preocupéis. Ni mis anhelos más profundos. ¿Cuáles son tus anhelos más profundos? Piénsalo ahora, un momento. ¿Cuáles son tus anhelos? Quizá que me dejen tranquilo, que yo no me meto con nadie, que ya bastante he hecho. Mis anhelos lo más cercano posible a mí, o quizá yo mismo. Mis anhelos más profundos que ni tan siquiera hayan una adecuada forma de expresarlos, sino que están latentes, como dice también Pablo en la carta a los romanos, habla de los gemidos indecibles interpretados por el Espíritu. ¿Te acuerdas de ese texto? Lo voy a leer, lo tengo aquí apuntado. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Tú eres débil? ¿Tú eres débil? Pregúntatelo. ¿Tú eres débil? Pues ya somos 2. Quizá hayamos muchos débiles aquí. Pero tú, que ahora mismo te reconoces como débil, yo estoy contigo. No importa para nada si estoy yo o no estoy contigo. Pero yo estoy en la misma situación. Por ejemplo, dice Pablo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Tú has sentido oraciones así? Yo sí, Y no soy nadie, pero el Espíritu da como gemidos, evidenciando esto mismo. Dice, y el Padre, vuelve a hablar del Padre, quien conoce cada corazón, quien conoce tu corazón, hermano, hermana, el tuyo, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede, dice, por nosotros. No te hace falta ningún mediador. No hace falta que nadie apele o que nadie interprete lo que el Espíritu Santo te habla y evidencia, porque tú eres morada del Espíritu Santo, hermano mío, querido hermano. No es necesario que nadie interprete la misma manifestación del Espíritu Santo que habla con gemidos indecibles en tu propio interior. Y dice que intercede por nosotros, dice, ¿quién? Los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. No hay radar espiritual que lo alcance. Si lo hubiese, que no lo hay. Solo el Espíritu Santo. Este poder obra en nosotros. Se sobreentiende que es por el Espíritu Santo y su único límite será el que nosotros pongamos. Si tú, si yo,
no alcanzo la más mínima expresión del poder de Dios que se debe manifestar en mi vida, es porque tú o yo le estamos poniendo límite. Porque Dios lo ofrece, absolutamente. Quizás es el momento de humillarme, ahora mismo, delante del Señor. Te voy a pedir que no me mires ahora mismo, si me has mirado por algún momento, porque a mí anhelo ese poder, pero quizá el poder del Espíritu ahora puede hacer que ahora mismo me pueda humillar delante del Señor. ¿Cuál es el límite o el freno que yo estoy poniendo? ¿Cuál es? Concluyo diciendo, reflexionando, la potencia y amor divinos no conocen medidas. Si lo expresamos, si lo leemos, si creemos en la palabra de Dios, si tenemos fe, confianza en ello, no hay absolutamente ningún límite a ello. Debo dejar fluir ese poder en una vida, básicamente. Voy a leer un texto, y ahí ya acabo, pero habla de que debo de dejar fluir ese poder en una vida sumisa y humilde. ¿Sabes una cosa? La sumisión y la humildad no están de moda. ¿Sí o no? La cuestión está, si está en mi vida, si tengo la necesaria sumisión, la necesaria humildad para que ese amor, ese poder fluya en mí, con esas raíces profundas. Dice Isaías, no hace falta que lo leas, si lo quieres apuntar se encuentra en Isaías 57, versículo del 15 al 21. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, no lucharé para siempre, ni para siempre me enojaré, dice el Señor. Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia, acuérdate, ¿te acuerdas de la codicia? Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero escucha, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré, vuelvo a decir. Pero los impíos son como el mar en tempestad. Ojo, el juicio de Dios, no se te olvide. Cuando abrimos la palabra de Dios no podemos apartar el juicio de Dios. Cuando nos atrevemos a ministrar la palabra de Dios desde este lugar o abajo, da igual, no podemos apartar la justicia de Dios, el juicio de Dios. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. La misma que le llevó a Cristo a la cruz. En Filipenses, Pablo también escribe acerca de esto. Tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios. ¿Tú qué te consideras? Yo a veces me considero el más listo de todos. Te lo digo de verdad. Me considero el que tengo la razón en todo. Me pasa con mi esposa. Me pienso que tengo la razón en todo. Pero dice, la actitud de Cristo Jesús, aunque era Dios, en Filipenses 2 estoy leyendo, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual dice aferrarse, acogerse. Dice que en cambio renunció a todos sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. No puedo alargar más esto en la lectura. No es suficiente doblar nuestras rodillas, solo es en el momento que declaramos, no podemos solo pensar que
rodillas en el momento que confesé a Cristo, como decía más adelante el texto que hemos dejado de leer. Pablo dobló sus rodillas en oración para hacernos ver la necesidad de doblar las tuyas, tus rodillas y las mías. ¿Cuándo fue la última vez que has doblado tus rodillas ante Él? Algo incuestionable, imprescindible, recordar, para que exista un progreso, un crecer constante y poder en gracia y conocimiento. Para que exista la morada de Cristo en mi corazón a la medida que confiemos en Él, de mi fe, que no es tuya, que es un don de Dios. ¿Cómo alcanzarlo? Habla Pablo, de que echando raíces profundas en el amor a Dios, porque éstas nos mantendrán fuertes. Y en una dirección y propósito, la comprensión y el conocimiento de las dimensiones infinitas del amor de Dios. Conocer y disfrutar el amor de Dios y ser llenos de su plenitud. Y la meta final, el Padre reciba la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. A Él podemos encomendarnos hoy. Quizá, hermano, hermana mía, doblar las rodillas, doblar mis rodillas y echar esas raíces profundas para que emane de mi interior aquello que la incomprensión de mi mente, o incluso, como dice la palabra, de lo que yo pueda imaginar, pueda ser conocido por todos aquellos que me rodean y en mi propia vida. A Él sea la gloria en esta mañana. Creo que vamos a